Buenas, buenas noches, vamos a hablar sobre los anestésicos inhalatorios. Bueno, los anestésicos inhalatorios sabemos que para la inducción y para la anestesia general se necesita de los anestésicos inhalatorios, que estos no solamente algunos ayudan para la inducción, otros también para el mantenimiento de la anestesia general. Para hablar de los anestésicos inhalatorios debemos de hablar principalmente sobre sus generalidades. Básicamente, para empezar desde el primer punto, vamos a hablar que se clasifican en halogenados y gases y en gases. Los halogenados se caracterizan porque tienen en su componente halogenado una estructura tipo éter, y en cambio los gases son compuestos que a temperatura y a presión ambiente se encuentran en un estado gaseoso. Son los gases gaseosos, y los halogenados son los llamados fluorados porque están compuestos de un tipo éter. Entre estos tenemos el isoflurano, el sevoflurano y el teflorano. Estos son importantes porque se manejan a diario en la anestesia general. Lo manejamos a diario. Los anestésicos halogenados, que consiste en introducir un gas, pero en estado sólido, o sea, estado líquido, en un vaporizador de una máquina de anestesia, como vemos aquí, de una máquina de anestesia que va hacia las vías respiratorias, que se va a intercambiar por difusión a nivel alveolo capilar a nivel de la sangre, y va a pasar al cerebro. Este grupo de fármacos tiene una capacidad de producir una anestesia general al ser administrado al paciente en forma de vapor o gas a través de la vía respiratoria, como les mencioné. Entonces es importante saber de que van a ir a nivel del cerebro. A nivel de la máquina de anestesia, del vapor va a llevar a los pulmones, y de ahí a nivel sanguíneo al nivel cerebral. Ya, para lograr que esa concentración se vaya a nivel cerebral y produzca una anestesia, se requiere la transferencia de ese anestésico por alveolar hasta la sangre y de este modo al cerebro. Para que exista esto, necesita de la captación y distribución del anestésico inhalatorio. Esa captación y distribución depende de muchos factores, como por ejemplo la concentración del anestésico en el aire inspirado, la solubilidad del anestésico, la frecuencia de la ventilación pulmonar, el gradiente de concentración del anestésico entre la sangre arterial y venosa mezclada, el flujo de la sangre en los pulmones y la concentración del anestésico en el torrente sanguíneo. Capacidad para que el anestésico inhalatorio fluya con mayor rapidez y haga su efecto. Entonces la solubilidad es la capacidad que tiene un anestésico inhalatorio para disolverse en un solvente, y el coeficiente de partición es la afinidad de cada anestésico por un solvente. Entonces, mientras exista una mayor afinidad por el tejido graso a nivel nervioso, hay una mayor potencia del anestésico, mientras que un coeficiente de participación sanguínea más alto incide una mayor potencia de anestésico. Entonces la solubilidad y el coeficiente van de la mano. Mecanismo de acción y sus dianas. Los mecanismos de acción, es importante saber que hay muchas teorías de dónde actúan los anestésicos inhalatorios. Hay muchos estudios. De hecho, hay un estudio que Meyer-Overton refiere que el principal sitio de acción va a ser en las proteínas, especialmente en los canales de iones o en los receptores activados por ligandos. Estas serían las dianas moleculares para el mecanismo de acción de los anestésicos. Otro refiere que el principal mecanismo de acción son los lípidos. En los lípidos, mientras más liposoluble es y soluble es el anestésico, más rápido se proyecta o hace su efecto. También otro mecanismo de acción: para poder producir una anestesia en los anestésicos inhalatorios, necesitamos que actúe en dos lugares, en la médula espinal y en el tálamo. En la médula espinal la provoca la inmovilización, y a nivel del tálamo la pérdida de conciencia, o sea, llega al tálamo y cumple su pérdida de conciencia. Es un signo distintivo del inicio de anestesia. Cuando tenemos la hipnosis, o hay alguien que dice pérdida de conciencia o hipnosis, lo mismo, hay otros que los separan. Ya tenemos otro mecanismo. Para que estos puedan estar de manera a nivel del sistema nervioso central, hay una hipótesis que dice que el receptor proteico postula que los receptores proteicos en el sistema nervioso son los responsables del mecanismo de acción del anestésico inhalatorio. Sin embargo, es algo incierto.
Dicen también que los anestésicos volátiles, o sea, inhalatorios, activan los canales de GABA e hiperpolarizan las membranas celulares y provoca su efecto anestésico. Una vez que hemos visto los posibles mecanismos de acción y en dónde actúan tres gases importantes, que bueno, se me tomó, pero había poco conocimiento de ello. Entonces, vamos a hablar del sevoflurane. El sevoflurane es importante hablar porque es el que más se utiliza en la anestesia. Es un metil isopropil éter fluorado. Tiene una presión de vapor que se asemeja al alotano, permitiéndose pasar o administrarse a través de un vaporizador convencional sin ninguna característica peculiar en ese vaporizador. Tiene un coeficiente de participación sangre-gas de 0.69, asegurando una rápida inducción y asegurando una rápida inducción y despertar una vez interrumpido el anestésico. No está, tiene un olor mínimo, no, se caracteriza porque produce broncodilatación, no irrita la vía aérea, siendo aceptable para inducción anestésica, a diferencia de otros como el deflurano, que vamos a hablar adelante, que sí irrita la vía aérea. Ayuda como broncodilatador para ciertas enfermedades, como por ejemplo para pacientes que tengan obstrucciones de la vía aérea. El metabolismo no produce formación de proteínas hepáticas, o sea que no se altera por alteraciones de enfermedades hepáticas. Se puede dar muy bien y su eliminación a nivel pulmonar. O sea, su principal producto de degradación es la llamada trifluorometil y también el compuesto A, que se le ha relacionado el compuesto A con una nefrotoxina que se ha estudiado en ciertos ratones, que se ha encontrado en ciertos ratones. Los niveles de anestesia con este gas vamos a tener que puede mantenerse con una CAN de 0.5 a 1.5, que corresponde alrededor de 0.5 al 3% en los adultos. Tras su utilización puede observarse un aumento de las transaminasas en sangre. Tiene una potencia de toxicidad de los agentes relajantes musculares no despolarizantes y de los antibióticos aminoglucósidos. Produce depresión de la función cardiovascular y no ejerce ningún efecto en el sistema nervioso simpático. Tiene efecto mínimo sobre la presión intracraneal y previene a nivel craneal la respuesta al CO2. Sus efectos secundarios vamos a tener generales y en diferentes órganos. Generales vamos a tener escalofrío, fiebre, cefalea por un aumento de la presión intracerebral, una hipotermia, ausencias de efectos farmacológicos. Cardiovasculares, arritmia, bradicardia, hipotensión. Gastrointestinales, náuseas, vómitos. En el sistema nervioso, agitación, vértigo, somnolencia y cialorrea. A nivel respiratorio, tos, hipoxia y broncoespasmo. No son tan comunes. Y urogenitales, retención urinaria. El deflurane es un metil etil éter fluorado. La evidencia de su metabolismo es en concentraciones medidas de suero en la orina, o sea, hay metabolitos eliminados en la orina. Es irritante, por lo que no se aconseja en la inducción de la anestesia. ¿Por qué? Porque tiene acidez, provoca acidez, y esa acidez produce irritación, salivación, tos, contención de las respiraciones y hasta cierto modo laringoespasmo. Produce las concentraciones más altas de monóxido de carbono. Su característica es de solubilidad, tiene una participación, un gas coeficiente de 0.45 y una CAN de 6.6. Se caracteriza porque la CAN no tiene 6.6. Este caso del sevoflurane puede llegar hasta la CAN hasta 8 en ciertos pacientes. También tiene como característica que permite una rápida presión parcial necesaria para una anestesia seguido de un rápido despertar. Está contraindicado en pacientes que estén con aumento de la presión arterial, con aumento de la frecuencia cardíaca, con historia de hepatitis por causa de halogenados. Hay que tener en cuenta que el uso del deflurano se asocia con aumento de los niveles de potasio séricos que han dado lugar a arritmias cardíacas durante un periodo postoperatorio. La eliminación es pulmonar, hepática y renal. Solo se puede recuperar en forma de productos metabólicos, que es el ácido fluoracético, que es el 0.02% de su dosis inhalada, por lo que no es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Aquí tengo un cuadro en donde vamos a comparar
importante del sevoflurano con el deflurano. Algo que se nos quede para acordarnos y recordarnos siempre que el sevoflurano se puede utilizar para la inducción, pero el deflurano no, por su característica de irritabilidad. También que la CAN de estos, hay una diferencia grande. El deflurano es de 2 a 6 y el sevoflurano es de 0,5 hasta un 3. También otra característica de ahí tiene algo parecido, que tiene una fácil inducción, una recuperación de anestesia muy rápida, tiene, posibilita la intubación, tiene mayor analgesia del sevoflurano que el deflurane, tiene una estimulación de secreciones escasa el sevoflurane, mientras que el deflurane sí hay mayor estimulación de secreciones. La relajación abdominal en ambos es igual. La presión arterial eleva en ambas circunstancias, la frecuencia cardíaca la disminuye un poquito el deflurane. La resistencia vascular sistémica está aumentada en el sevoflurane, pero mucho más en el deflurane. El gasto cardíaco está aumentado en el sevoflurane y en el deflurane también. Hay más características arritmia, tanto el sevo como el deflo. A nivel importante, el flujo cerebral va a disminuir con estos anestésicos inhalatorios, la presión intracraniana va a disminuir y pueden ayudar a producir convulsiones. Estos son efectos mínimos, ¿no es cierto? Se administra con otros anestésicos para la anestesia general, o sea, otros anestésicos inhalatorios. Se aconseja el óxido nitroso acompañarlo con otro anestésico inhalatorio. Su escasa solubilidad permite un rápido logro para la presión parcial cerebral. Sus efectos analgésicos son muy fuertes, pero son así fugaces. En 20 minutos ya desaparece. Provocan también una mínima relajación del músculo esquelético. No tiene efectos en la inhibición. Es casi completamente eliminado por los pulmones con una mínima difusión a través de la piel. Este gas quizás sea desintegrado por la interacción con la vitamina B12 presente en las bacterias intestinales. Se le añade una concentración de al menos el 21% de volumen vapor de oxígeno medicinal. Las contraindicaciones, obviamente, este gas tiene una particularidad de que en condiciones donde hay cavidades corporales, él va y penetra ahí y puede ocasionar neumotoras, enfisema bulloso, enfermedad de Kyson, síndrome de descompresión, aire libre en el abdomen, por lo que como tal no se sugieren en cirugías en donde vamos a ver aumento de las cavidades, o sea, vamos a meter gas en el abdomen, por ejemplo. Ya. Está contraindicado en pacientes con hipertensión intracraneal, con obstrucción intestinal aguda y con trauma facial en la zona de cara, donde se le vaya a colocar mascarilla que se va a ir directamente a las zonas donde puede quedarse en las cavitaciones. Las reacciones adversas puede haber náuseas y vómitos. Hay sin números de estudios en donde dice que las náuseas y vómitos sí se asocian, no se asocian, pero sí refieren que sí hay náuseas y vómitos asociados a este óxido nitroso. Aumento de la presión de las cavidades, anemia megaloblástica o granulocitopenia en tratamientos con mayor a 24 horas, un poquito de euforia, desorientación, trastornos disléxicos, mareos y parestesia. Hay que tener bastante precaución en pacientes porque puede generar